GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 30 de abril de 2022 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Seguramente el espectáculo más popular de nuestro país es la del pancracio muy a la mexicana, es decir, aquel deporte griego que permitía a los púgiles toda acción para ganar la pelea. Se asentó en nuestra patria y fue adoptada por costumbres e idiosincrasias nacionales, convirtiéndose en un punto de reunión social, al menos semanal, donde se soltaba todo tipo de expresiones y se convirtió hasta en una terapia psicológica social muy efectiva. Hoy comentaremos sobre la historia de la lucha libre en Torreón. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros distinguidos y muy apreciados invitados, Alfredo Rojas Hernández. Usted ya lo conoce muy bien, ya sabe quién. Lo he presentado de muchas maneras, es un profesionista comprometido con la comunidad, promotor deportivo y un gran viajero por la historia de Torreón. Alfredo, buenos días. Buenos días, a tus órdenes, Luis. Y bueno, posiblemente ahorita tengamos oportunidad de platicar con alguna otra persona que nos puede llegar en cualquier momento. Vamos a tener como música de fondo, muy propio para este tipo de temas, la marcha de barras y estrellas de Jean-Philippe Sousa, y que siempre las escucha usted en los lugares, eventos. En los eventos, ¿no? Los eventos deportivos, Alfredo. Así es. Alfredo, ¿qué es la lucha libre para el pueblo mexicano? Bueno, la lucha libre para el pueblo mexicano es una diversión, un estatus social muy, muy grande de esparcimiento para la gente, para la gente del pueblo mexicano. Goza bastante, es una lucha que los luchadores se preparan arduamente para, pues son unos atletas y provocan muchas emociones a los aficionados de la lucha libre. Fíjate ese detalle que acabas de mencionar. Hay gente que no comprende los niveles de preparación que tienen estos que bien mencionaste, atletas, son deportistas en todo el sentido de la palabra. Y a veces porque los ves muy gordos, porque los ves muy pesados, pareciera que no trae nada. No. Y sin embargo, realmente es gente con una flexibilidad, una capacidad increíble. ¿Cómo te puedes esperar que haya un tipo de 160 kilos parado en la tercera cuerda del ring lanzándose al centro del cuadrilátero para caerle encima a otro tipo de tal vez de 80 kilos que lo recibe y caen los dos sobre las tablas del ring? Sí. Como te decía, es una preparación muy, muy completa, inclusive una condición física muy buena. Yo en mis tiempos que yo veía la lucha y todo, inclusive tenían una dieta particular cada luchador para efectos de sostenerse con unas condiciones físicas muy buenas, ¿verdad? Aunque mucha gente pues que cree que lo único serio que existe en el mundo es la lucha, pero tiene sus memoles, ¿verdad? Como tú dices, la cuestión de las acrobacias más que todo que tienen ellos, ¿verdad? Y todo. Estamos hablando de la lucha que se inició en México, principalmente aquí en Torreón en el 1940. ¿verdad? En los 40, en los del 40. siglo pasado. Oye, y eran... A ver, vamos platicando primero de los espacios. ¿Qué te parece? Sí, como... Los espacios que se utilizaban y que se siguen utilizando hasta la fecha, ¿eran preparados para eso, como una plaza de toros, por decir, o eran aprovechar espacios ya existentes donde además de meterse un ring, unas sillas, pues se presentaba la lucha libre? Yo creo que el espacio que se hizo en la plaza de toros fue bien premeditado, ¿verdad?
aprovechar las gradas, aprovechar el lugar de la ubicación del jardín, del ruedo. Vemos especialmente en 1940, según la leyenda cuenta, de que las primeras luchas que se hicieron en Torreón fue en el Cine Princesa, en el Teatro Princesa. Teatro Princesa, desaparecido tristemente. Así es. Pero venían luchadores de México, ¿verdad? En México, a partir de 1933, antes de 1933, todos los luchadores en el Distrito Federal y en Monterrey eran americanos, no eran mexicanos. Y un señor Lutero fue el que hizo la idea de hacer que los luchadores mexicanos aprendieran la lucha grecorromana, olímpica o lucha libre, que se prepararan, y tal resulta que salieron unos atletas muy buenos, ¿verdad? Y en Torreón tengo yo antecedentes de que vino una vez a luchar aquí un señor que se llamaba Juventino Romero. Juventino Romero es hermano de una dinastía de Rito Romero, aquel cuate que inventó la llave, la tapatía, ¿verdad? De allí se trasladaron, porque el local era muy angosto, ahí se trasladaron a la Plaza de Toros, en donde ya en una forma muy formal y todo, nombran un administrador y empiezan las funciones de la lucha libre. Alfredo, déjame comentarle a nuestros queridos amigos del auditorio de GREM un poco sobre ese primer lugar que mencionaste, el Teatro Princesa, más tarde Cine Princesa, porque a lo mejor muchos no supieron que existió. Está ubicado en lo que sería la esquina suroeste de la confluencia de la Morelos y la Valdés Carrillo. Contraesquina del que por muchos años fue el Hotel Elvira, enfrente de la Plaza de Armas. La otra esquina la hacía el edificio Monterrey. Hoy es un estacionamiento vacío en ese lugar, no hay nada que yo sepa. Ajá. Y allí había un cine muy bonito, un edificio muy agradable, que primero fue Teatro Princesa. Después muchos años fue cine, un cine bueno, no era de tercera categoría ni nada, era un buen cine. Hasta que desapareció, y ahí nació la lucha libre en Torreón. Ahí nació la lucha libre en Torreón. Después, como te digo, se trasladó ya a la Plaza de Toros, pero ya bien establecido. El ring se hacía exactamente en el centro del coso taurino, ¿verdad? Estaba sol, estaba sombra y estaba el ring. Y estaba el vestidor de los luchadores, y aparte del vestidor de los luchadores estaba el gimnasio. Pues a lo mejor un gimnasio no como los que hay ahora, ¿verdad? Eran pesas que hacían tablas de abdominales y todo eso, pero entrenaban bastante. Era el famoso coso de la Moderna, ¿verdad? Sí lo conocían. De la Colonia Moderna. Colonia Moderna, donde todavía existe la Plaza de Toros Torreón, aunque tiene poca actividad ya hoy en día. De hecho, no tiene actividad como Plaza de Toros, sigue siendo de lucha, ¿no? Se acaba de reiniciar las funciones de la lucha libre. Por cierto, tú me comentabas para preparar este programa que la lucha libre había sido fabulosa en Torreón en los años, pues no sé, hasta los 70, 80 tal vez. Y dejó un tiempo de moverse tanto. Y ahora está... Y ahora, precisamente en relación a este programa, tenemos que ver la manera que cómo ha surgido la lucha en Torreón, ¿verdad? Nuevos prospectos, se preparan más y todo, y hay varias arenas, y las arenas publican su rol de luchas. Acabo de ver hace 2-3 días por la calle un carro de esos de sonido que llevaba un cartelón gigantesco donde anunciaba las luchas para este fin de semana, para el día de hoy particularmente. Antes había los cartelones que se pegaban en las bardas de los corralones de la ciudad o en puestos estratégicos, y aparte daban programas de la lucha y anunciaban de qué tipo de lucha había. La función se integraba de una lucha de 2 caídas, de 4 caídas, y luego la estelar, y luego antes del estelar, una lucha de relevos que había antes, ¿verdad?
Ok, ahorita nos platicas más detalles de eso. ¿Por qué no hablamos un poco más de los espacios? Porque tengo entendido que a un lado de la Plaza de Toros surgió un espacio prácticamente para la lucha libre y box, ¿no? Sí. Bueno, allí al otro lado de la Plaza de Toros, exactamente en la calle 5 de Mayo, atrás de, ¿qué será? Atrás de la Colonia Moderna, vivía un luchador cubano que se llamaba Giraldo Hierro. Él era un luchador que daba lecciones de lucha libre, lucha grecorromana, y aparte él hacía luchadores. A iniciativa de él se construye el auditorio de deportes, el Palacio de los Deportes, que después se llamó JFO, Jorge Fernández Orozco, un ciudadano muy estimable. Y allí él empezó a dar lucha, funciones de lucha, exactamente enfrente. Pero fíjate, te voy a contar un detalle. Era tal la competencia que tenía este señor con la Plaza de Toros de enfrente y todo, que se hacían luchas simultáneas a la misma hora. Tenías que preferir a qué función tenías que ir, ¿verdad? Claro que los luchadores que traía el señor del Hierro, pues eran muy diferentes a los que controlaba el señor Luterot a través del señor Eladio Flores, porque tenían su sindicato, ¿verdad? Tenían su forma de ser. Ok. Ahora, muchos años después se utilizó lo que conocemos como el gimnasio municipal como arena de lucha libre, ¿no? Bueno, eso ya fue después muy reciente, ya que vinieron promotores muy bien. Pero yo quería decirte una cosa. Fíjate que en la Colonia Allende había una pista de patinar, de los patines de metales, los Torrington, los patines Torrington y los patines Champion. Allí había un ring. ¿Ah, sí? Claro, allí había un ring en donde los luchadores más bien eran aficionados. Yo me acuerdo perfectamente muy bien allí. Había un luchador, el Pintor Carmona, el Indio Lagunero, la Centella, el Ceniciento, Chucho Ramírez, Pocarito Ramírez, ¿verdad? Que a lo mejor la gente de mi edad, de 76 años, puede recordar, ¿verdad? Ya después ya nacieron todas las arenas y viene el auditorio municipal. Ok, pero ¿qué arenas? Dices, nacieron todas las arenas, ¿a cuáles te refieres? Sí, por ejemplo, ahorita las arenas, la primera arena que hubo después de esto fue la arena que está en la Vicente Guerrero, en la colonia Vicente Guerrero. Al sur de Torreón. Al sur de Torreón. Después ahí hicieron una... ¿No te acuerdas cómo se llama esa arena? No me acuerdo cómo, pero tiene su nombre. Ok. Y luego vino la de San Marcos, la de la colonia San Marcos. Okay. Y últimamente, que a mí me impresionó mucho, cómo llegan los luchadores, vienen trajeados, muy serios y todo, una arena que está en la Allende, cerca de la Rodríguez. Ah, caray. Muy en el centro, muy cerca de aquí, de Grem. Muy cerca de aquí, que es la arena de un señor Arellano, que hace las funciones muy serias y todo. Para mayor referencia de nuestro público que nos está escuchando, casi al otro lado de la cantina El Tampico, que ya no existe. ¿Verdad? Oye, también había otra arena, creo que se llamaba Calderón, ¿qué es la calle? Es Águila Nacional. La Águila Nacional. Por ahí por donde nace más o menos la Guerrero, ¿no? La calle Guerrero. Sí, muy cerca de Abastos. Esa la hizo el señor, el papá de Gerardo Calderón, ¿verdad? También tengo antecedentes más o menos que yo digo que había puras peleas de box, pero la historia me dice que había de lucha libre enfrente del Bosque, que era un cabaret del Bosque, ¿verdad? Por la Bravo. Por la Bravo, ¿verdad? Después fue el cabaret. Oye, esto que nos estás platicando de tantas arenas, tantos lugares, nos indican claramente la aceptación que tenía la lucha libre en la población de Torreón. Claro, sí. Era muy aceptado toda la gente. Alfredo, vamos a hacer una breve pausa y al regresar continuamos platicando de la lucha libre.
El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando precisamente de la historia de la lucha libre en Torreón. Hace un momento nos comentaba Alfredo Rojas Hernández, nuestro invitado, a quien yo siempre digo que es un vago por la historia de Torreón, porque le encanta la historia, tiene muchos amigos, va, platica, escucha. Es una historia, yo me atrevería a decir más bien oral. Claro, lee mucho y tiene muchos libros, pero siento que muchas veces es más por el lado de lo que él conoce, de las pláticas, de sus relaciones, de tantas amistades que tiene. Y bueno, pues Alfredo Rojas nos estaba platicando hasta este momento sobre los escenarios de la lucha libre en Torreón, que ha sido tan maravilloso. Pero Alfredo, ¿y luchadores? Bueno, ya integrado la lucha libre en la Plaza de Toros, como se nombra administrador de la Plaza de Toros al señor José Medina Montalvo, que era luchador, bien conocido por el escándalo del señor Medina. Después de allí, ya con la asesoría del señor Hierro y la práctica que hicieron los luchadores y todo, surgen luchadores muy buenos en Torreón, buenísimos Torreón, que después tuvieron que traer luchadores del Distrito Federal para enfrentarse. Por ejemplo, te doy el caso del pintor Manuel Muñiz, que fue un luchador muy aguerrido, que la gente que nos está escuchando, que si recuerda al pintor Manuel Muñiz, a él lo enfrentaban con cualquier luchador que venía de México. Había un luchador sin calvo, que don Manuel Chaires, el Verdugo. El famoso Verdugo. Que también trabajó en cine, ¿no? Hizo alguna película, O sea, en segundos, bueno, papeles segundos. Él se enfrentó aquí con el Murciélago Velázquez, que era un luchador muy, muy bueno. Y el que me asombraba mucho era el Polo Torres, que le decíamos el oso lagunero. Estaba grandote, pues uno estaba chavalo, uno lo veía bien grandotes y todo, y muy bueno, era un casi peso completo. ¿Y quién no recuerda al Cavernario Galindo, verdad? Cavernario Galindo, nosotros nos poníamos en la entrada de la plaza y le decíamos, yo, Cavernas, te cargamos el maletín. Pero resulta que el maletín nada más era una toalla con jabón ahí que llevaban. No, pues se lo roban. Pues nos dejaba entrar gratis. Después vino Oye, Alfredo, déjame hacerte una pequeña interrupción, porque quiero aprovechar lo que estás manejando. Algo de lo que yo me he dado cuenta cuando tú platicas es que estos luchadores que estás mencionando y los que vas a mencionar enseguida correspondían a ciertos lugares de la ciudad de Torreón. Muchos de ellos eran de barrios. Había, así como en México es muy famoso que Tepito es el barrio de los campeones, aquí en Torreón también había colonas, había barrios donde se daban mucho los luchadores, ¿no? Bueno, claro, por ejemplo, se daban mucho en la colonia moderna. Yo lo comparo con el básquetbol que se daba con los basquetbolistas cerca de la Escuela Centenario, en donde estaba el lugar del evento. Por ejemplo, allí vivía don Cesario Manríquez, el médico asesino, ¿verdad? En la colonia moderna. De ahí salieron varios luchadores. De ahí salió el Maciste, Joe Marín. Y Joe Marín tenía un gimnasio de pesas y todo, allí en Allende y Javier Mina. Y el Maciste tenía un gimnasio en Gómez. Él era instructor de luchadores. Y allí también había unos luchadores muy famosos, que ya principalmente Jacobo Macías, el jefe de la dinastía de los Macías, Jacobo, de los Gorilas Macías, él ya había salido de la lucha en Torreón y se había enfrentado ya a luchadores del Distrito Federal.
Después viene el del tope supersónico que le decíamos, el Gorilita Flores. Te estoy hablando todos los luchadores que salieron de la camada de esa época. Tony Fusari, Ricardo Chávez, Chuchu García, Joe Silva, Rudy Palma, Sugar King, Gonzalo Gómez muy, muy respetable y todo, Lotario y el Cosaco Loco. Te doy esos nombres porque aparte de darte otros nombres de los luchadores mexicanos del Distrito Federal, que los tengo presentes y todo, era tanto el auge que había en la lucha libre que se hizo una vez un álbum de puras postales, muy bueno. Yo creo que la persona que lo tenga tiene una joya. Y aparte, barajitas que se hacían, que se pegaban en el álbum, en una hoja, y las feriabas por una máscara. Acabo de leer en la prensa una entrevista que se le hicieron a un señor Galindo, que tiene 2.500 máscaras originales, dichos por él, ¿verdad? Él, a los 6 años, según la entrevista, ya lo llevaban a la lucha, ¿verdad? Muy conocido el señor Galindo y todo. Entonces, todos esos souvenirs, todo eso le daba más presencia a la cuestión de los luchadores. Y aparte los anunciaban. En tal plaza se va a presentar, porque ellos tenían una organización donde, por ejemplo, peleaban aquí el domingo en Torreón, se iban a Gómez a la alberca olímpica y allá peleaban. Y después se iban a los pueblos, a Durango y todo eso. Pero estaban bien, ¿cómo se llama? Muy bien organizados. Ahora bien, hay un aspecto que a veces se confunde y que yo no estoy de acuerdo con él, pero que normalmente lo usan, que es el siguiente. Muchas veces se ha manejado que la lucha libre era para personas con poca capacidad económica y con poca preparación. Sí. ¿Qué opinas? No, completamente. Yo creo que el prepararte físicamente, mentalmente y espiritualmente en relación a tu cuerpo para realizar una actividad, pues no existe de absolutamente ninguna condición, ¿verdad? Puede ser un bueno, por ejemplo, hubo buenos boxeadores, luchadores de la Nueva Aurora, de la Vencedora, de la Moderna, ¿verdad? De varias colonias, y eso no pegaba absolutamente nada. Ahora, qué bueno que hiciste esa aclaración de ese tamaño. Yo me refería más bien al espectador. Bueno, el espectador es como el béisbol, que van a exteriorizar todas sus emociones, ¿verdad? ¿Cómo era posible que tú vieras a amas de casa, a señoras, gritándole, pues qué será, obscenidades a los luchadores, ¿verdad? Y también los hombres, ¿verdad? Principalmente, bueno, los de ring, ¿verdad? Los que iban a ring. Pero no, era un espectáculo popular que se incrementó mucho, una actividad mucho. En aquella época, pues te estoy hablando, la única actividad que teníamos en Torreón, pues eran los equipos de béisbol, ¿verdad? Y la lucha, nada más. El fútbol no estaba. Ya después se vino el fútbol. Ahora bien, si bien es cierto que en una buena parte los espectadores eran trabajadores, era gente humilde, muchos, y eso mismo lo representaban los costos, porque los costos de entrada tengo entendido que eran bajísimos, ¿no? Sí, bajos, casi siempre hacían 2 por 1, ¿verdad? El Sol estaba muy subsidiado. ¿Por qué el Sol? Por la cuestión del horario, por ejemplo, este horario, que era antes el original, pues en la parte de la Plaza de Toros, enfrente de Sombra, pues era el Sol pegaba bastante, ¿verdad? Sí, pegaba. Yo, por ejemplo, te doy un caso que me pasó a mí en lo particular. Cuando había corrida de toros, se terminaba la corrida y teníamos que poner el ring. Ok. Había una corrida de toros en la plaza. Sí. Terminaba la corrida y entonces inmediatamente poníamos el ring. Sillas, mesas, todo, sillas. Pero resulta que en donde estaba la lámina o el cuadrado de cemento donde practicaban los luchadores, donde salían, pues ahí destazaban los toros. Y cuando había corrida de toros en Torreón, pues había mucha carne el lunes, ¿verdad?
Pero era un revoltijo tremendo allí, que tú entrabas como un aficionado y veías que estaban destazando los toros y ibas a entrar a la lucha. Ibas a entrar a la... Oye, qué interesante. Ese detalle no se me había ocurrido, que terminaba la corrida de toros y empezaba la, Sí. la función de la lucha. Y la empresa ponía la canción El Tango Azul, ¿verdad? Ok. Muy, muy característica eso. Y tú te encontrabas gente de dinero, gente de todo tipo, condición económica, que iba a la lucha. Ya estaba preparado toditito la lucha, y se publicaba la lucha, y quién venía, y quién de todo. Yo me acuerdo que causó mucho furor cuando se presentó la pareja atómica, que era el Gori Guerrero y el Santo. Ah, caray. Fíjate, luchando contra Polo Torres y Manuel Muñiz, el pintor. Imagínate, híjole. Oye, y en ese caso, ¿a quién le iba la gente de Torreón? Porque vamos a partir de que el Santo fue toda su vida una figura mundial, amado por el pueblo de México en general, pero se estaba enfrentando a dos torrenenses. Sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, como todos los de Torreón, ¿verdad? A lo mejor siempre le vamos a los de la tierra. Pero el Santo se le respetaba, ¿verdad? El Santo era el Santo. El Santo. Y el Santo fue uno de los pocos luchadores que usaba capa, Ok. ¿verdad? Capa y mallas y todo eso que usaba el... Pero todo le íbamos a los de la laguna, ¿verdad? Toditito. Claro, lógico. A ver, déjame hacerte otra pregunta lateral a eso. La lucha libre son dos personas o dos grupos de personas, que puede ser parejas, Sí. etcétera. Pero hay un tercer personaje que es fundamental en la lucha libre y sin el cual no podría llevarse a cabo la lucha libre como se conoce. El referee. ¿Qué opinas? Bueno, el referee, cuando ya empezó la cosa muy seria, en seria, ya se le respetaba, pero antes no, ¿verdad? El referee, pues yo creo que tenía sus partidarios. Para darle la victoria a un luchador era muy difícil, porque tenía que contarle las 3 caídas, y en la segunda caída pues se levantaba el luchador y todo, y llegaba a tal forma que a veces se involucraban los rudos con el referee, los técnicos no, ¿verdad? Había luchadores técnicos y había luchadores rudos, y los rudos es el que le quitaban le rompían la camisa al referee, pero el referee también se metía, ¿verdad? También se metía en la lucha. Ahora, muchas veces el referee era ciego, ¿no? Sí, bueno, sí, claro. O sea, no veía faules. No, nada. Digo, dependiendo de la... Pero era parte del espectáculo. Claro. Porque precisamente alguien le llamaba al referee, en ese momento el referee volteaba a ver algo y justo en ese instante venía un foul. Sí. Y el referee, como no vio el foul, pues da por buena el golpe. Aquí hubo un referee muy bueno de box y lucha, don Fortunato Chavarría, ¿verdad? Muy bueno, el señor, muy reconocido, pues siempre en el medio de la ley de la lucha del toreo de la lucha y del box, ¿verdad? Por ejemplo, te doy ya cuando empezaron los referees bien en México, había un luchador americano, Jack O'Brien, y salía en las películas. Él se dedicó a referee, ¿verdad? Y varios luchadores, ex luchadores que dedicaron a ser referees. Ahora, hay infinidad de luchadores, ¿verdad? Y ahorita, pues no sé si le puedo recomendar a la gente que vaya a una exposición de lucha libre de 1940, 1970 en el Museo Arocena. Aquí en el Arocena. En Arocena, muy, muy bonita y todo eso, ¿verdad? Por cierto, voy a aprovechar la ocasión para mandarle un cordial saludo a mi querido amigo, compañero de toda la carrera, Fortunato Chavarría, hijo. El hijo, ¿verdad? Sí, exacto. Oye, pero la gente se metía mucho con el referee. Déjame insistir en eso. Bueno, cuando le estaban dando a los favoritos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, los rudos le daban a los limpios de Torreón, pues ahí se metían. ¡Ey, déjalo! Lo vas a matar. No, trae ficha. Era una expresión muy... ¿Qué significa? Que le raspaba en la frente con una ficha, y sangraba en una de esas. En una sí le pasó la mano a un luchador y sí descalabró y les quitó la sangre al pintor Manuel Muñiz, ¿verdad?
Yo te digo, de Manuel Muñiz, lo conocí muy bien porque vivía a la otra cuadra de mi casa, ¿no? Oye, qué interesante todo eso. Vamos a hacer una breve pausa Claro. para continuar platicando sobre estos temas y porque quiero aprovechar el inicio de la siguiente para hacer un homenaje, Claro. un reconocimiento en este programa a un torreonense luchador. Vamos a hacer una pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando nada menos que con Alfredo Rojas Hernández. Usted ya lo conoce, nos ha acompañado en muchos programas, un buen amigo. Y él es un amante de la historia de Torreón. Y en esta ocasión estamos platicando acerca de la lucha libre en Torreón. Y bueno, voy a aprovechar este momento para hacer un reconocimiento muy especial de los torreonenses, a un torreonense que fue campeón mundial de lucha libre. Me refiero a César Cuauhtémoc González Barrón, mejor conocido ya en los últimos años como Silver King, aunque en algún momento dado inició su lucha como Black Tiger III, hijo del Dr. Wagner. Muchos recordarán al Dr. Wagner. Pues resulta que este campeón mundial falleció hace hace 3 años, de un ataque agudo al miocardio durante una función de lucha libre en Londres, en la ciudad de Londres. No fue un golpe, fue una lesión ya que traía él, porque según los datos que yo pude investigar, él estaba luchando perfectamente, estaba justo en el momento del movimiento y cayó. Incluso el contrincante, el otro luchador, no se dio cuenta de la situación que guardaba. Pensó que se había caído por algún golpe que él le dio, pero ya revisando la película no hay ningún golpe que haya sido el que provocó esa situación. Todavía en el suelo hace como que lo golpea, le cae encima para que el conteo de 3 y se levantan a festejar y el referee los levanta y demás, y de pronto resulta que Silver King no se levanta. Y entonces ya entran los que vienen a ser médicos y demás. Y pues realmente había sufrido un derrame cerebral y posteriormente fue llevado al hospital y a las pocas horas falleció de un ataque al miocardio. Descanse en paz, Silver King, César Cuauhtémoc González Barrón, torreonense, luchador campeón mundial. Campeón mundial. Sí. Es lo que te decía Luis, ya los luchadores o cualquier clase deportista debe de estar completamente sano, procurándose buena alimentación, ejercicio y todo eso, porque no sabe uno qué es lo que le espera. A veces trae uno un órgano mal congénitamente y nos puede dar Pero qué bueno, hacerle ese reconocimiento a la gente y a todos los luchadores, ¿verdad? A todos los luchadores que han existido en México y principalmente en Torreón, Coahuila, ¿verdad? Sí. Ya ha habido otros 4 o 5 luchadores que han fallecido en el ring. Algunos sí han sido por accidentes. El caso de la famosa Parca. Tengo entendido que él falleció por un golpe que dio contra las láminas que separaban la parte del área del ring con la de las gradas, porque él calculó mal su salida de un tope que lanzó y chocó. Y tuvo un problema con la cervical. Sí, por ejemplo, el caso del hijo del perro aguayo en Zacatecas, ¿verdad? Fue otro caso. Ahí él se pegó en la garganta con las cuerdas, ¿verdad? Sí. No le calculó muy bien y todo eso. Bueno, pero es a lo que están expuestos y están preparados, ¿verdad? Inclusive entrenan juntos, practican juntos y todo eso. Sí. Y bueno, pues podríamos decir que es un problema que se va a dar siempre, va a suceder. Es como, por ejemplo, se dice que
medio más seguro para viajar en el mundo es el avión. El avión. Y bueno, uno diría, oye, pero ha habido muchos accidentes de avión. Sí, pero si comparas con el número de miles de vuelos diarios que hay, es nada. Nada. Y lo que sucede es que es tan espectacular cuando un avión se cae. Hay tanta espectacularidad en eso que es noticia de 8 columnas en todos los periódicos del mundo. Y eso mismo pasa con los luchadores. Si cuando un luchador fallece, que afortunadamente han sido relativamente pocos, pues es una noticia muy fuerte. Muy fuerte. Alfredo, háblanos un poquito más de... ¿Tú traes preparado otros Bueno, temas? yo traía preparado unos temas de los... sin menoscabo a los demás luchadores, en Torreón, Coahuila, traía tres temas. Por ejemplo, el primero, que quiero darle un reconocimiento muy bueno al luchador, al Blue Panther, que todavía anda en activo. Él es de Gómez Palacio, ¿verdad? Y ha salido en películas y ha sido un luchador muy exitoso. El otro luchador que hablamos es el Gran Marcus, ¿verdad? El Gran Marcus, Vicente Aguilar Álvarez, Vicente Nuño. A ellos yo los vi muy poco, porque yo ya estaba retirado yo de la lucha. Ya había empezado yo con otros deportes y todo eso. Pero mi reconocimiento a ellos, ¿verdad? El Gran Marcus, él anduvo por todo el mundo, y aparte hizo películas en donde hizo un papel que le dieron que sustituyera al médico asesino. Después vienen de esto que causaron muy furor, no nada más en la comarca lagunera, sino en cualquier plaza que se presentaban y todo, los espanto primero, los espanto segundo, los espanto tercero. El primero, José Eusebio Vázquez, él fue el primer espanto. El santo le quitó la máscara. ¿Cómo se puede decir? Desenmascarado. Sí, desenmascarado. Bueno, desenmascarado por el santo en la Arena México el 25 de octubre de 1963. Fíjate, donde el Santos en 1957 ya le había quitado la máscara a Blas Chado. Pero ya el señor Vázquez, ¿en dónde andaba ya? ¿Verdad? En las ligas mayores. Después viene Fernando Cineros como el espanto segundo, que se le une. Después viene Miguel Vázquez Bernal, el espanto tercero. A él le quita la máscara el Huracán Ramírez. Órale. ¿Verdad? El Huracán Ramírez, que fue muy famoso. Pues casi tan famoso como el santo. Pues exactamente, porque en una película que era el pariente de la Tonina Jackson, ¿verdad? En aquel entonces. Ellos los tres se fueron a Ciudad Juárez y allá se prepararon y todo, y luego ya regresan ya como los hermanos Espanto, y hacen una lucha muy, ¿cómo se llama? Muy bonita y todo, hasta que se retiraron, ¿verdad? Y todo eso. Oye, una pregunta. Hablaste ahorita de máscaras. Sí. Creo que hay una leyenda sobre las máscaras, ¿no? Bueno, esa es una pregunta muy importante. ¿Qué significa la cuestión de la máscara? ¿Verdad? Una vez le dijeron a un luchador, precisamente al Gran Marcus, qué significaba una máscara. Pues es una identidad oculta que a lo mejor el luchador que está oculto, a lo mejor es un profesionista que la gente que no quiere que se vea, o a lo mejor es un misterio, ¿verdad? O a lo mejor la misma compañía de lucha libre, sabes que ahora tú vas a ser enmascarado, vas a luchar con este nombre. Okay. Por eso hay enmascarados. Eso ya es comercial. Exactamente, hay enmascarados que cambian de nombre, ¿verdad? Claro. Y cambian de máscara. Pues para mí es un misterio, ¿verdad? Porque te voy a decir, antes pues teníamos la inquietud, siempre tuvimos la inquietud, ¿quién era el santo? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién era el Blue Demon? ¿Cómo se llamaba? O sea, todos los luchadores, el gladiador, ¿quién era? Y todo eso, ¿verdad? Oye, Alfredo, esta no es leyenda, esto es real. Bueno. Hubo un presidente municipal de Torreón, muy conocido, muy famoso, que era un enamorado de la lucha libre. Era un hombre
que tenía muchísimo dinero, era un empresario muy potentado, y creo que no exagero cuando digo eso. Llegó a ser presidente municipal de Torreón, pero tengo entendido que él se iba a luchar a otros lugares enmascarado. ¿Qué te decía? No, aquí en Torreón luchaba enmascarado. ¿Sí? Él sí usó la máscara para que no se diera cuenta a su papá, ¿verdad? Que no quería que luchara. Sí, eso sí está comprobado, que la máscara que luchaba ese señor, pues era para que no se diera cuenta a su papá que luchaba, ¿verdad? Sí. Te digo, y fue presidente municipal de Torreón. Claro. Pero también hubo otros empresarios, hubo otras personas cuya condición económica no requería del pago, porque además creo que el pago no era muy bueno para los luchadores. Era muy poco, ¿verdad? Luchaban, les pagaban por lucha. Sí. Fíjate cómo les pagaban. Inmediatamente cuando se acababa la función, les pagaban. Ok. A cada uno, Directo, ¿verdad? Y todo. ¿Sí? Y bueno, ¿qué otros luchadores te gustaría destacar? Bueno, eso fue como te digo, hay tantos luchadores muy buenos que salieron en Torreón, que para mí ellos fueron los que marcaron la pauta, ¿verdad? Muy bien. ¿Verdad? Hace rato comentabas de los tipos de lucha. Y algo que yo quiero preguntarte, y porque van a decir que soy conservador, bueno, pues sí, soy conservador. La comparación de la lucha libre mexicana, de los 3 rounds, por ejemplo, contra la lucha libre americana, yo veo un mundo de distancia. Yo, a lo mejor estoy equivocado, pero veo un mundo de distancia. Como que me gusta más la lucha libre mexicana, es más espectacular, es más sensitiva. Es decir, yo veo al americano, lo veo un toroto, unos monstruos súper alimentados y podríamos decir hasta con cierto tipo de vitaminas que tienen, porque tienen una estructura atlética inmensa, pero los veo fríos. Sí, bueno, la cuestión la diferencia es la cuestión atlética y la cuestión de mercadotecnia. Inclusive hay luchadores mexicanos que están peleando, que están en Estados Unidos, que tienen que llenar el requisito de la cuestión del cuerpo físico, ¿verdad? Yo pienso que es mucha mercadotecnia ya en Estados Unidos, pero a pesar de, Estados Unidos, todo el deporte tiene mucho éxito, se llena, ¿verdad? Uno lo ve en la televisión y todo, y tú te imaginas, son unos monstruos, ¿verdad? Unas moles, sí, de físicamente y todo. Y no se diga de las mujeres. Aquí en México hubo luchadoras muy famosas y todo eso, ¿verdad? Y en Estados Unidos, pues ya ves el show que hacen en medio tiempo, se ofenden uno al otro, prenden las luces y ahora fulano de tal y todo, pero el espectador está a la expectativa. Y aquí no, ¿verdad? Aquí se llegaba, presentaba el santo, pues viene el santo, señores, pues vámonos a la lucha, ¿verdad? ¿A qué hora se empieza la función? A las 5:45, a las 6 de la tarde. Y ya estaba el sonido marcando todo eso. Y tú podías ver a los luchadores allí. Bueno, siempre que fueras a sombra, ¿verdad? Okay. Oye, los 3 rounds realmente era algo muy propio, muy característico. Bueno, eran, ¿cómo te quiero decir? Estaba calculado en relación al tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, un luchador que se sentía triunfaba, tenía que poner las espaldas y le contaban las 3 caídas. Después de eso vino la cuestión de los relevos australianos, ¿verdad? Después vinieron los relevos sencillos y luego la máscara contra máscara, cabellera contra cabellera, mano con mano al otro. Y después, ya para cerrar la función, en ciertos montos se hacía la gran campana, que eran luchadores arriba de un ring y se sonaba el uno al otro. Al que te pusieran enfrente. Ahí no había rudos y técnicos. Nada. Ahí era toda la cosa. Y en los relevos australianos no, tenían que ser 3 luchadores técnicos y 3 luchadores rudos. Excelente, ¿verdad? Fíjate que ya se nos acabó el tiempo. Nada más comentar que leí un psicólogo
que hizo un análisis de los que asistían a la lucha libre y decían que la lucha libre era lo más contrarrevolucionario que existía en México, porque el trabajador que molesto, enojado con su patrón porque lo había puesto a trabajar, etcétera, etcétera, podía reventar, pero si iba a la lucha libre, le gritaba al referee, le gritaba al rudo, le gritaba a todo mundo, salía pajita, llegaba a su casa muy tranquilo y el lunes a trabajar. Qué bueno. Alfredo Rojas Hernández, muchísimas gracias por esta plática. Aquí estamos. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Marté en la coordinación general de este programa, a mi compañero Felipe González en la dirección de grabación y a ustedes, estimados amigos, los esperamos el próximo sábado 7 de mayo. Muchas gracias, muy buenos días y feliz fin de semana. GREM presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.